Una de las cuestiones que menciona el periodista es la autodestrucción de ISIS. Ya vamos a ver cómo es una de las causas que ha provocado hasta el día de hoy la degradación. Hay muchos videos de ISIS dando vuelta. Hay muchas cuestiones que no sé si serán más atractivas o no, pero poner videos más sanguinarios o más sangrientos creo que no hace al auditorio ni demás. Yo creo que esto está justo en el límite del balance de lo que hace ISIS y demás. La próxima charla vamos a ver algunos videos de las situaciones que plantearon con ISIS, cómo fueron dejando los lugares, cómo fueron atacando y demás, cómo han quedado al día de hoy distintas ciudades como Alepo, cómo es el problema de los refugiados, cómo se vive en un lugar, qué es ser refugiado. Porque todos hablamos de los refugiados y demás, pero hay que entender la mecánica, la mentalidad, hay que entender la calificación de refugiado que hace Naciones Unidas. Todos pensamos que uno se puede declarar refugiado. Solamente uno puede ser refugiado avalado como tal de un país cuando está fuera de ese país. Es decir, para yo declarar que necesito ser un refugiado de Argentina, por ejemplo, tengo que estar fuera de la Argentina. No puedo declararme, o Naciones Unidas no me valora o no me cataloga como refugiado si estoy dentro de mi país, más allá de que esté fuera de mi hogar. Para que ustedes tengan una idea general de lo que es Siria hoy en día, Siria es un país que tenía 20 millones de habitantes. De los 20 millones de habitantes, 12 millones están fuera de sus hogares. De los 12 millones que están fuera de sus hogares, 5 millones están fuera de Siria. Con lo cual hay 7 millones de personas que están dentro de Siria, fuera de sus hogares, dando vuelta o tratando de volver a los distintos lugares donde ISIS les ha permitido. Y ese es otro problema que lo vamos a ver en la próxima charla, cómo queda el lugar después de que ha sido ISIS. ¿Y ISIS está totalmente destruido o no? Muy bien. Vamos a reiniciar viendo o comparando a ISIS con Al Qaeda. ¿Qué es ISIS? Más allá de que en inglés es el Estado Islámico de Irak y Siria, Daesh es la forma despectiva de llamarla ISIS en árabe. ¿Y cuál es la finalidad o cómo se vincula? Al Qaeda cuando se funda, cuando Bin Laden lo funda, lo que buscaba era derrotar a un enemigo lejano de Occidente. Acuérdense de la invasión rusa en Afganistán y demás, se funda Al Qaeda como forma de protesta. A diferencia de ello, ISIS busca enfrentar a los estados de la región. Una vez que determinó que debía ser un califato, una vez que se da cuenta de que ese califato puede tener un territorio, una vez que se da cuenta de que tiene un poder suficiente para ser casi un protoestado, una idea de estado, ISIS empieza a desafiar al resto, a los países de la región. Los países de la región se dan cuenta de este problema en Siria y se dan cuenta de que aparte de pelear entre rebeldes contra el gobierno sirio, el propio gobierno para sofocar esa rebelión, lo tiene a ISIS. Entonces, ¿qué había que hacer? ¿Había que combatir a los rebeldes para derrotar a ISIS o había que derrotar primero a ISIS para combatir a los rebeldes? Lo mismo pasaba en Irak. ISIS había declarado una guerra total. Una vez que se fundó como un estado, un protoestado, un califato, declaró una guerra total al resto. Tanto así que en febrero del 2015 proclama: hermanos que viven entre los infieles en Francia, ordenándolos que no emigren a Medio Oriente, sino que perpetren atentados allí con las armas disponibles.
Es decir, se da cuenta del poderío que tiene en el medio de la guerra, se da cuenta del dinero que obtiene en el medio de la guerra y empieza a expandirse. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Primeras acciones, empiezan los atentados fuera de esta zona y empiezan a haber distintos tipos de combatientes, que los vamos a ver más adelante, distintos grupos en distintos lugares. Sacan una revista llamada Davik. Davik en el Corán está mencionado porque es el lugar donde se va a librar la batalla final entre los cruzados llamados infieles y los fieles, o sea, los islámicos, que van a derrotar a los infieles. El lugar, Davik, es una ciudad, una localidad cercana a la frontera turca dentro de Siria. Supuestamente el Corán, Mahoma, interpretó que ahí iba a ser la lucha final donde el Islam se iba a imponer al resto de los cruzados, al resto de las religiones. Por eso la revista que saca ISIS se llama Davik. Esto es ISIS. Abu Bakr, comandante, califa, un segundo comandante en Irak, otro en Siria, y fíjense, esto es prácticamente un gobierno. El Consejo de Finanzas, el Consejo del Liderazgo, el Consejo Militar, el Consejo Legal, el Consejo de Asistencia al Combatiente, en especial al combatiente extranjero. Y ahora vamos a ver un poquitito cómo es el reclutamiento y qué hacen con los extranjeros. El Consejo de Seguridad, el Consejo de Inteligencia, el Consejo de los Medios, el Consejo de la Shura, que es los que interpretan la Sharia, es decir, para ver si ese gobierno que se estaba haciendo se hace debidamente, y como en todo lado, el Gabinete de Asesores Personales. ¿Cómo se llama la gente que integra este gabinete? Azurros. ¿Saben lo que es un azurro? Es una mezcla de asesor y turro, que le dice al que dirige lo que quiere escuchar. Eso es un azurro. Muy bien. Esto es ISIS. En más de un caso, estos dos ya no existen más, porque fueron muertos por drones y demás, pero inmediatamente han sido reemplazados, con lo cual se mantiene la organización. Y la forma de gobierno y demás prácticamente manejan todas las cuestiones territoriales sin ningún tipo de problema. ¿Y cuál es el problema de ISIS? Y esto es lo que da pie a esta nueva forma de guerra, a esta nueva forma de terror, a este flagelo y demás. Yo puedo manejar la guerra convencional y la no convencional con acciones, puedo controlar y hasta hacer guerra de guerrilla con los instrumentos legales que yo tengo como fuerza de un país, de un Estado, pero ya acá ya no puedo intervenir. Y este es el gran problema, el terrorismo y el crimen organizado. ¿Cómo lo combato? Mando a los militares que hagan cosas de terror, mando a los militares que se conviertan en policías para combatir al crimen organizado. Este es el gran problema que tiene este nuevo tipo de guerra. Este es el gran problema que en este momento es ISIS, se llama ISIS, pero se puede llamar de otra forma, se puede llamar de otro calibre y demás, pero pueden hacer las mismas acciones. Si ustedes recuerdan, en algún momento había una serie que dio origen a las películas tan famosas de Misión Imposible. En esa serie, cuando estaba en blanco y negro, que le daban la misión a quien lo iba a dirigir, le daban la misión en un cassette. Por ahí las niñas que están acá ni saben lo que es un cassette, ¿no es cierto? Pero algunos lo debemos recordar. Y era cassette, era un rollo, antes del cassette. Exactamente. Bien, no quiero mencionar porque para no evidenciar cada uno. Eso lo puedo decir yo.
en esa cinta, cuando le daban la misión, lo último que le decían era que esta cinta se autodestruirá para que no quedar ninguna prueba y demás, que aparece también en las películas. Y en la última película de Misión Imposible también aparece lo que les voy a decir. Antes de eso, el mensaje le decía, si usted o alguno de los miembros de su equipo llega a ser capturado o muerto, nuestro gobierno negará tener participación en el hecho. Esta es por ahora la solución que se ha encontrado para estas cuestiones. Como yo las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, no las puedo enviar legalmente acá, se ha creado la figura de lo que se llama el contratista. Generalmente, los contratistas de hoy en día son lo mismo que Maquiavelo hablaba en la novela El Príncipe, o en el libro El Príncipe, donde hablaba de los mercenarios. ¿Por qué? Porque la legalidad, los instrumentos legales no me permiten a mi Estado ordenarle a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de Seguridad que irrumpan en este tipo de acciones. Y para irrumpir en ese tipo de acciones hay que meterse con un agregado, que es el fundamentalismo de quienes las realizan. Perdón. Forman equipos, marchan, y el gran problema está acá, en el tipo de combatiente que como lucha con un alto nivel de adrenalina, convencido de lo que está haciendo es lo que corresponde y que el Corán lo avala debidamente, acá tengo mi problema. ¿Cómo combato yo a una persona que mata o muere, que es un fundamentalista? Tengo que lograr otro combatiente del mismo tipo que tenga el mismo fundamentalismo para ser. Un soldado occidental de alguna de las potencias hegemónicas que combaten en Medio Oriente no tiene esa preparación, porque la guerra para el militar es un poco más que una profesión, es un estilo de vida, pero uno sabe cuáles son los límites. El fundamentalismo religioso hace que se manejen de otra cuestión. Decía el barón de Olbas que cuando un combatiente no teme solamente más que a su Dios, es capaz de hacer cualquier cosa. Lo mismo pasa con toda esta gente. Si ustedes piensan que un fundamentalista combatiente del Islam va a llegar más rápido al paraíso si muere combatiendo por Alá, no tiene ningún problema de enfrentar a la muerte. ¿Cómo es su forma de operar? Se juntan 8 a 12 combatientes, 2 a 3 vehículos, avanzan, se conectan por todos los medios de comunicación que hay hoy en día, se reúnen 2 o 3 horas antes, rezan, y el gran problema está acá. El alto ritmo de combate hace que todos aquellos que lo van a enfrentar ya sientan el temor de enfrentar a ISIS, con lo cual, en más de un caso, antes que enfrentarlos se rinden o se anexan a la organización. Para evitar ser muertos con aquel que va a matar o morir, dice, bueno, antes de eso prefiero unirme a la organización. Con lo cual, antes de combatir contra ISIS, tienen delante todo lo que es el halo de valor, de entereza y de fundamentalismo que lo precede, con lo cual el que lo va a combatir directamente no combate. Ese es el gran problema que han tenido en todo Siria y sobre todo, ya lo vamos a ver más adelante, en un mes de que se estableció el califato, directamente derrotaron a 4 divisiones. Cada división siria en ese momento alrededor de los 10.000, 12.000 hombres. ISIS, que en ese momento no llegaba a los 5.000, 6.000 hombres, derrotó a 4 divisiones en su avance desde que estableció el califato. ¿Por qué? Porque delante de ellos iba el prestigio de lo que iban haciendo. Entonces los que lo iban a enfrentar directamente evitaban enfrentarlo. Combatientes, sobre todo extranjeros. Estos son datos de fines de 2016. ¿Por qué fines del 2016?
A partir de fines del 2016, la coalición que los combate, que los combatía, detectó o estableció una red que pudo obtener distintas informaciones de todos los extranjeros y en base a ello fijarse de dónde venían, cómo venían y vamos a ver ahora de qué países venían y cómo los reclutaban y demás. Pero hasta ese momento, fíjense la cantidad de combatientes extranjeros, entre 13.000 a 16.000 y de todos los lugares del mundo. Fíjense de todos los distintos lugares que convergían sobre Siria, Estados Unidos, Alemania, Europa y demás, y de otros países también. Fíjense si hay algún país conocido. Uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede lograr inmiscuirse en estas cuestiones? Ya lo vamos a ver más adelante, haciendo uso de una propaganda súper racional y metódicamente preparada, había logrado que hasta el mismo director que tenía la CIA en su momento, dijo que por desgracia, a pesar de todos nuestros avances en contra de ISIS en el campo de batalla y en el ámbito financiero, campo de batalla y ámbito financiero, recuerden estas dos cosas. Nuestros esfuerzos no han reducido la capacidad del terrorismo del grupo y su alcance global. En ese momento, estamos hablando de 2015, 2016, 20.000 hombres en Siria, entre 5 y 8.000 en Libia y 7.000 en Nigeria, en el centro de África. Boko Haram, todas esas cuestiones, ahí los tenemos en Nigeria. ¿Cómo son los combatientes extranjeros? Uno dice, combatientes extranjeros y demás. En principio, entre 32 y 18 años de edad. Primero, los conversos al Islam, porque todos suponemos que el combatiente de ISIS es alguien que está convertido al Islam. Hay un porcentaje importante que está convertido al Islam, pero hay otros que no son religiosos, pero sí quieren ir a combatir. Si yo le preguntara a ustedes ahora cuál es la diferencia entre un mujahidín y un fedayín. El mujahidín es aquel religioso islámico que, acorde a lo que dice el Corán, combate por defender la religión. El fedayín es aquel que combate por defender la religión sin ser religioso, o por combatir defendiendo una forma o un estilo de vida. Muy bien, ¿quién más? Estudiantes migrantes de países donde no son mayoría, donde se sienten aparte. ¿Y Fedayín mata y muere también? Sí, también es fundamentalista. Más allá de no ser religioso. Tal vez, vale la pregunta, tal vez sea un poco más criterioso a la hora de arriesgar su vida. Una de las características que diferencia a los chiitas de los sunitas, ambos son religiosos, es que los chiitas pueden apartarse de la religión cuando su vida está en peligro. Es decir, más allá de que Alá me ordena y que yo tengo que morir y demás y voy a morir, si mi vida está en peligro, en ese momento me puedo apartar de la religión para evitar ser muerto. Los chiitas, no los sunitas. Los fedayines, si bien combaten por la misma imposición de lo que es la Sharia, acorde con el Corán, no son religiosos. La masa de los, una gran cantidad de fedayines aparecieron ¿cuándo? En la guerra de Argelia, cuando Argelia se independiza de Francia. Muy bien, ¿quién más? Jóvenes de segunda o tercera generación de inmigrantes pertenecientes a las principales corrientes migratorias del país donde están. ¿Por qué?
porque están prácticamente aislados. A diferencia de nuestro bendito país Argentina, que es un crisol de razas, donde tratamos de incorporar, todos somos conscientes de lo que son las colectividades sirio-libanesas acá, sobre todo en las zonas cordilleranas y demás, donde prácticamente no hacemos una discriminación. En muchos países europeos, los emigrantes o los inmigrantes hacia ese lugar se han establecido en distintos barrios sin integrarse con la comunidad, con lo cual esa gente, los hijos de ellos, son discriminados tanto educacionalmente como laboralmente y demás. Con lo cual esa persona, ese joven que no tiene cómo educarse o no tiene la posibilidad de elevar su educación, pasa a estar aislado. Entonces, ISIS lo atrapa para ser una de las formas de combatiente. Ya vamos a ver cómo hacen y demás. Pero en los momentos de ir a rezar a las mezquitas, todos saben que, bueno, los lugares de rezo del Islam son las mezquitas. Hay mezquitas sunitas y hay mezquitas chiitas. Quienes dirigen el rezo en las mezquitas se llaman imanes, como podría ser el párroco o un sacerdote en los templos católicos. Los imanes de las mezquitas chiitas, aparte de dirigir el rezo, son prácticamente aquellos, como si fuera un comisario político que va detectando aquellos jóvenes que tienen capacidad combativa y que pueden ser fácilmente adoctrinados para incorporarlos a ISIS. Los empiezan a detectar y ahí empiezan todo el entrenamiento y demás, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero esa es una forma que tienen de obtener a distintos combatientes extranjeros. ¿Quién más? Activistas con alumnos de origen islámico. Yo soy un activista junto a mi gente y les digo que la solución para llegar al paraíso donde me esperan las vírgenes, saben ustedes que los que van al paraíso del Islam, solteros y demás, sin casarse, lo esperan 72 vírgenes. No sé cómo hacen, yo tengo una sola y me cuesta, ¿no es cierto? Con 72 les pido que no les lleguen estos comentarios a mi mujer para que yo pueda seguir dándoles la próxima clase y demás. Muy bien. ¿Cómo son los reclutadores? Este es Al-Nani, que fue muerto y demás. Ya vamos a ver qué cosas tenía y demás. Gente entre 20 y 40 años que realizan este proceso. Primero lo identifican al candidato en la mezquita, lo que hablábamos del imán que va a la mezquita. Lo adoctrinan y lo trasladan a una mezquita más pequeña, donde ya ahí van todos aquellos candidatos a integrar ISIS. Reuniones cerradas para seguir el adoctrinamiento, prácticas y simulacros, a ver si realmente, por dos causas hacen las prácticas y simulacros, para ver si realmente ellos están en calidad de ser combatientes y si no son infiltrados que están tratando de vulnerar al grupo que tienen ahí adentro. Egreso del país, se van de su país sede y van a pelear al donde los lleve ISIS. Entrenamiento militar y religioso, donde los reciben que van a pelear, ya lo vamos a ver dónde se hacen. Y traslados al ámbito de la actividad. Este es el procedimiento que se hace. Nada extraño ni nada nuevo de lo que ha sido el reclutamiento de todas las ONG que hay en distintos países. ¿Cómo es este combatiente extranjero? ¿Cómo son los grupos? Solamente el 15% es religioso. No todos son religiosos. Fedayines y mujahidines. La mayoría de las muertes de estos combatientes extranjeros no son por operaciones suicidas. Solamente el 10%, porque todos pensamos que cuando vemos primero, para poner bien en claro, porque es algo que siempre hay que decirlo y tal vez en otras clases, no todo aquel que es un islámico, confesionalmente islámico, es un fundamentalista ni es un terrorista. Porque por ahí nosotros occidentales estamos acostumbrados a ver gente acá
y vemos a alguien así y lo primero que decimos, este hombre salgo corriendo porque me va a poner una bomba. No, no es así, es al revés. Un escaso número de islámicos son fundamentalistas terroristas. Se juntan por las mismas características sociodemográficas, acorde a los que vienen de todo un lugar. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Israel, cuando se hace todo aquel judío que viene de distintos lugares del mundo, se juntan por afinidad con los países de origen de donde vienen. Poca influencia de las figuras religiosas, generalmente aislados de sus comunidades. Es decir, todos los que van acá son aquellos que han sido aislados de sus propias comunidades, de sus propios barrios y demás. Entonces dice, bueno, por lo menos en este lugar voy a tener otra forma y me van a respetar de otra forma. Selección por campos de entrenamiento, profesionales, médicos, distintas profesiones, distinto nivel educacional, para darle, acorde a él, las distintas actividades. Y asignación de roles según el nivel de educación. Muy bien. ¿Cómo se agrupan estos combatientes? Primero, en distintos lugares. Después son los árabes islámicos radicales que vuelven a sus países de origen y que son aceptados. Después aquellos que vuelven a sus países de origen y no son aceptados. Y por último, grupos autónomos que están dentro de la yihad internacional con la idea de ser miembros de Al-Qaeda o de ser islámicos sunitas combatientes vinculados a Al-Qaeda o a lo que es ISIS. Fíjense, acá tenemos las ropas negras, hablamos de que eran por el tema de los abasíes. Y vamos a mencionar algunos de los grupos, dado que en algunos casos han sido eliminados, degradados o se han cambiado de lugar. En principio había un gran grupo llamado Khorasan, que es una región asiática, por llamarlo de alguna forma, que era la responsable de todo lo que son las acciones en Siria y demás, y vinculándose originalmente con Al-Nusra. Diseminaban su accionar en Europa y en Occidente. Otro grupo que se llama Yund al-Khalifa, que son los soldados del califa, que estos son los que operaban en el norte de África y en todo lo que es el Magreb y lo que es Europa. Katibat al-Batar al-Libi, que son los responsables que hacen o que hacían los atentados en Europa, con el nombre de Katibat al-Batar al-Libi, porque Batar era la espada que tenía Mahoma, una espada muy famosa, acuérdense de lo que eran los alfanjes, lo que son los alfanjes medio orientales. Entonces llegan a la batalla con la espada de Mahoma, sugiriendo de que con esa espada van a lograr todas las cuestiones que creen convenientes. Y este es uno de los grupos más peligrosos porque crearon un tipo de combatiente llamado el Injimashi. Los combatientes que tenía ISIS tenían de tres tipos. El combatiente habitual, como el soldado combatiente nuestro, el combatiente que se iba a detonar, que se iba a inmolar en forma aislada, que como vimos es el 10%, y el Injimashi. ¿Qué es el Injimashi? Que es el más peligroso de todos. Es aquel que busca, que no tiene ningún problema de ir a enfrentar a la muerte más allá de los límites que le proponga o de ser muerto. Pero su idea no es inmolarse o ir con un cinturón y matarse, sino es juntar un montón de personas y matar a sabiendas a esas personas y volver. Ejemplo, los que fueron a hacer el operativo, hoy hablamos de Charlie Hebdo con alguien, o los que fueron a hacer los atentados en París, a fin de noviembre del 2015, esos eran Injimashi.
Salían, mataban, los reunían y demás y después se escapaban. Esos son los más peligrosos porque son los que están más preparados, los que están más diseminados, los que no tienen las características de un combatiente de ISIS, como ustedes lo ven, y son los que van a producir mayores daños y que están metidos dentro de la población. Inji Mashi. Y en mayo del 2016, que es donde se empiezan a detectar todo el tema de los combatientes, cae un grupo que se llama Enni, en el norte de Siria, en cerca de la ciudad de Yarabalus, atacado por la coalición con el apoyo de las tropas turcas, con la idea de combatir a los rebeldes sirios en contra de Bashar al-Assad, atacó a la coalición y detectó un montón, información relativa a todos los combatientes extranjeros. Y de ahí se detectaron cómo se los recluta, dónde estaban, cómo era la forma y qué es lo que supuestamente iban a hacer o tenían en programa. Manejados por el vocero, Al-Adnani, que después, 2 meses después, muere, porque también fue detectado. Y ahí se detecta, este es el vocero, Al-Adnani, cómo eran los tipos y cómo prácticamente se los instruía. Primero se los traía hacia la frontera siria, turco-siria, entraban a través de este lugar, después se los llevaba al centro de Raqqa. Raqqa, ya lo vamos a ver la próxima charla, que fue una de las 2 capitales que tuvo ISIS, una fue en Raqqa y otra fue en Mosul, Raqqa en Siria y Mosul en Irak. Y luego de ello, en una represa, cerca de un lago que en Siria, por rara coincidencia, se llama Asad, lago Asad, que forma parte de todos los, es decir, que eso de ponerle los nombres patrióticos a los grandes, a los accidentes geográficos o algo que se quiera recordar en un país, no es exclusivo de la Argentina, sucede en otros lugares. Acá se los entrena y luego de entrenarlos acá, este hombre los mandaba a hacer distintos atentados en distintos lugares. Y acá está el gran problema que tiene ISIS. El gran problema para Occidente de cómo fue la propaganda que hizo ISIS. Fíjense que tuvieron un reclutamiento internacional de 1000 hombres por día. Llegaron a tener prácticamente entre 20 y 30.000 miembros conectados por internet, por la propaganda que hacían. Acá tienen la revista Davik, que es lo que hablamos. Davik es un lugar, una localidad, la frontera siria cercana a Turquía, donde se va a dar la batalla final acorde con el Corán. Un reglamento con los procedimientos de empleo, de todos los procedimientos. Los militares que nos gustan tener los procedimientos de combate y demás, bueno, ahí estaban todos, desde el secuestro, la extorsión y demás. Pero lo más peligroso que tuvo ISIS fue su propaganda de las decapitaciones. Foley, Sotlov, fíjense en Henning, un francés, los soldados sirios en el norte de África. Y el gran problema, uno dice, ¿cómo puede ser que haya gente que esté prácticamente metiéndose dentro de lo que es ISIS? Bueno, ahora vamos a ver un canadiense llamado André Polen, donde él trata de mostrar las ventajas de lo que es ser miembro de ISIS. Y fíjense al final, cuando dice en un buen inglés, "The trade is a very good trade". El intercambio necesario, lo que van a hacer, lo que les da ISIS para aquel que se inserta dentro de ISIS, es lo mejor que les puede pasar. Por favor.
I was like any other regular Canadian. I watched hockey, I went to the cottage in the summertime, I loved to fish, I wanted to go hunting, I liked outdoors, I liked sports. I had money, I had a family, I had good friends, I had colleagues. You know, I worked as a street janitor. I made over $2,000 a month at this job. So it's not like I was some social outcast. It wasn't like I was some anarchist or somebody who just wants to destroy the world and kill everybody. No, I was a regular person. My brothers, how can you answer to Allah subhanahu wa ta'ala when you live on the same street, when you're using their light and you're paying taxes to them and they use these taxes to assist their war on Islam? There's a role for everybody. Every person can contribute something to the Islamic State, as it's obligatory on us. If you cannot fight, then you can give money, and if you cannot give money, then you can assist in technology. And if you can't assist in technology, you can use some other skills. You can even come here and help rebuild the place. If you have knowledge of how to build roads or how to build houses, you could be used here, and you'll be very well taken care of here. You know, you can easily earn yourself a high station with Allah subhanahu wa ta'ala for the next life by sacrificing just a small bit of this worldly life. The trade is a very good trade. You know, it's like trading something worthless for the most precious diamond in the world. He eagerly pledged allegiance to the Islamic State, seeking to play a role in reviving the Khilafah, until he witnessed the battle for the military airport of Minnigh. He moved during the battle like a man who did not know death. Rather, he knew that true life awaited him, and it was only a matter of being struck down by the weapons of the kuffar. He was a brother who would be pleased with the bare minimum and still shine with happiness. Enfrentaba la muerte, enfrentaba el combate como aquel que no le tenía miedo a la muerte. Fíjense lo que es, más allá de, es decir, no es un fundamentalista que está convencido de lo que es el Corán. Es un occidental. Fíjense todas las cuestiones que él decía y demás. Obviamente, militarmente lo mataron porque él no digo que iba alegremente, pero para los combatientes, es decir, cuando uno va a enfrentar el combate, por lo menos toma el fusil con las dos manos, va corriendo en zigzag, tal vez algún infante, Rogelio me puede llegar a corregir, hace tiempo que no me acuerdo, y más como tanquista, yo iba arriba del tanque, esas cosas no las hago, a Dios gracias, o no las hacía, pero el tipo fue ahí y murió, y grabó este video. Fíjense, imagínense ustedes, en esta era donde por teléfono recibimos un montón de cuestiones, donde estamos atentos a las pantallas y demás, que nos llega algo acá y estamos cansados de pagar impuestos, de que no sucedan las cosas que uno quiere, y bueno, ¿por qué no podemos hacernos cargo? Muy bien. El gran problema de la propaganda de ISIS es cómo ellos manejan la propaganda. Fíjense que acá está en el medio de la ciudad de Palmira haciendo una propaganda, una práctica de lo que lo van a matar. No sé si a ustedes, a mí me llamaba la atención siempre que todos aquellos que iban a ser decapitados estaban ahí, no temblaban, no tenían miedo y demás. ¿Por qué? No es que lo hacían una sola vez, lo hacían un montón de veces, entonces no sabían cuándo iba a ser la definitiva. Es lo mismo que el viejo cuento de Caperucita y el lobo. Tantas veces nos dijeron que venía el lobo que cuando vino nadie lo creía. Lo mismo le pasaban ahí. Por eso están todos ahí y demás. No es que están drogados, como algunos dicen. No, no. Lo hicieron tantas veces que no sabían cuándo iba a ser el momento. Siempre pensaban que iban a tener una oportunidad más, hasta que no vino. Acá tenemos un ejemplo. Pero el gran problema que tiene Occidente con relación a esto está acá. La conversión. Este es un periodista británico que antes de pasar acá a degüello, directamente se convirtió y fue él, y es él, el que está difundiendo las bondades que tiene ISIS.
acá está parada frente a la universidad, explicando las maldades que ha hecho la coalición, donde no les permite educarse y demás. Ese es el gran problema que tenía Occidente con lo que es ISIS. Después empezó a ver lo que es controlar los ciberataques y demás. Esto es cómo aumentó su propaganda y cómo empezó a declinar. Y ustedes me dirán, ¿de dónde saca la plata ISIS? ¿O cómo la sacaba? ¿O cómo lo lograba? Por favor. It's the best funded terrorist organization in history. ISIS controls big territory in Syria and Iraq, and it runs its pillaging machine like a business to fund its ultimate goal, one ginormous Islamic State. Let's follow the money. Fíjense las cifras. At its más que heart, nada. ISIS is a criminal enterprise. In 2014, the U.S. Treasury Department says it made at least $500 million from seizing banks in northern and western Iraq. But banks aren't the only target. ISIS fighters loot houses, they steal cars, chop them up for parts, they trade weapons and people. It's a revenue stream that thrives on territory. The more they control, the more they can steal. Más There's a control, más reason robo. ISIS has been compared to the mafia. It extorts protection money from the people it lords over. Want to move your truck down the highway? Pay a tax. Want to move money out of your own bank account? It'll cost you. You're a farmer with 100 sheep? ISIS takes 5. The extortion game earns it several $1 million every month. ISIS has made millions selling oil from fields it controls in Syria and Iraq, as much as $100 million in 2014. It's less now that the price of oil has fallen and the U.S. and its allies started bombing refineries. But ISIS doesn't need refineries to make money from oil. The unrefined crude it pumps out of the ground is worth plenty. ISIS fighters smuggle it in barrels across the border or in containers small enough to fit under a truck. A middleman buys the crude or whatever ISIS has managed to refine and sells it on the black market. Kidnapping for ransom, also big business. In 2014, ISIS made at least $20 million that way. The United States says it won't negotiate with terrorists, but some European countries do, and so do wealthy Arab families whose relatives are targeted. ISIS has taken sledgehammers to ancient artifacts, but it also makes money looting and selling stolen treasures. A giant sculpture of an Assyrian idol might be destroyed while a gold Babylonian coin is sold because the coin was never worshipped. And that's how ISIS makes its millions. ¿De dónde saca plata ISIS? Lo primero, cuando se inicia la guerra, las donaciones de los países sunitas lo llevaban entre 1.300 y 2.000 millones de dólares por mes para combatir a Bashar al-Assad. A partir de ahí, que ISIS iba combatiendo e iba conquistando distintos puestos, lograba un impuesto revolucionario mensual de 8 millones de dólares. A partir de que va conquistando los distintos lugares, se da cuenta de que el petróleo es la que le va a permitir un montón de cuestiones. Entonces controló 7 campos y 2 refinerías en Irak, 6 campos y 2 refinerías en Siria. Entre 30 y 80 mil barriles diarios, lo que le daban inicialmente 2 millones de dólares diarios en el mercado negro. Porque todos decimos, qué barbaridad, ISIS tiene el petróleo del mercado. Pero el mercado negro le compraba a ISIS, que estaba mucho más barato. Cuando se inicia la guerra, el precio del barril estaba en 120 dólares. Cuando se inicia ISIS y empieza a conquistar todos estos pozos petroleros, el precio del barril baja a menos de 40 o alrededor de 40. A partir de que se dan cuenta de esto, en marzo del 16, la coalición empieza a bombardear, tal cual como mostraba el video, las refinerías para no quemar los pozos petroleros. Mantener la fuente, pero sí la pureza. Con lo cual ISIS empieza a vender el petróleo en el mercado negro.
¿De dónde saca dinero? Extorsiones, contrabando, cobro de peajes, cobro de secuestros, venta de materiales, ventas arqueológicas. Llega a tener tanto dinero porque también saquea los distintos bancos de las ciudades que va controlando. Y les permite hasta llegar a acuñar monedas y billetes. Fíjense que este billete tiene la cara de al-Baghdadi. Una vez que se da cuenta de todo esto, empieza a negociar con el crimen organizado. Y el crimen organizado le paga en las distintas ciudades alrededor de 11 millones de dólares por mes. ¿Y de qué otro lugar piensan ustedes que saca plata ISIS? Venta de órganos. Le saca la cabeza y el resto lo vende. Muy bien. Llega el 2016 y la coalición, ya lo vamos a ver más adelante, empieza a trabajar en contra de ISIS y empieza a darse cuenta de cerrarle las cuentas bancarias, de cortarle los lugares del petróleo y demás, con lo cual empieza a disminuir la situación financiera. Empiezan a cambiar la moneda y demás. Y a partir de ese momento los combatientes empiezan a cobrar mucho menos. Si yo les preguntara a ustedes cuánto piensan que cobra un combatiente de ISIS. Y fíjense cómo detallan el pago. $50 por mes de combate. Por cada mujer que tiene, hasta 4, que es lo que permite el Corán, siempre todas reciban lo mismo, $50. Por cada hijo, 35 de estas mujeres. Por cada esclava sexual, porque el combatiente necesita tener sus esposas, su familia y su esclava sexual. Por cada hijo de esclava sexual, 35, por cada padre, no madre, padre, 50 y por cada otro dependiente, 35. $305 si tuviera una esclava sexual, una mujer y un hijo. Se degrada a partir del 2016 lo que cada uno de los combatientes empieza a recibir, con lo cual empieza a influenciar lo que decía originariamente el video, que el propio problema de ISIS surge desde dentro de la misma organización. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿qué otra cuestión se necesita en el medio de una guerra o qué es necesario en una guerra? ¿Qué me dicen? Está contemplado. ¿Qué decía Napoleón sobre lo que caminaban los ejércitos? Sobre sus estómagos. Sobre sus estómagos. Otro bien necesario es la comida, el pan. ¿Cómo maneja ISIS el pan? Controlando directamente la producción y la distribución. Campos de trigo, silios de grano, molinos, fábricas de levadura y panaderías. Y cobra un impuesto. ¿Y a qué voy con esto? Cada pan plano en esta guerra salía $1. Pero a diferencia de lo que nosotros suponemos, o que la masa come el pan para acompañar a la comida, el pan era la comida y era un pan por día. Muy bien. Y para no aburrirlos más, y como resumen de todo esto, vamos a ver cómo ha evolucionado ISIS hasta ahora. Por favor. ¿No? ¿Que algo que no debía? Ahí está.
America will be joined by a broad coalition of partners. Already, allies are flying planes with us over Iraq, sending arms and assistance to Iraqi security forces and the Syrian opposition. Muy bien. Y para terminar, eso es ISIS. ¿Será necesario para pararlo? ¿Qué pasó acá? Hubo un papa urbano que tuvo que hacer un concilio para llamar a todos para rescatar los lugares santos, el inicio de las cruzadas. Y, como ya dijimos, el 11 de septiembre de 1683 se tuvieron que juntar protestantes, católicos y todos aquellos cristianos para parar el avance del Islam. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por su atención y Dios mediante los veo el día 22. Gracias.